y voy a comenzar a compartir. La parte de sujetos y fuentes de información corresponde a la sección 3.2 y 3.3 no, sí, 3.2 y 3.3 del capítulo 3 del documento, o sea, el marco metodológico. Ok, vean, la parte de sujetos. En otras universidades y otros modelos por aquello, es lo que le llaman población muestra. Nosotros lo transformamos de una vez a sujetos porque la mayoría de trabajos de ustedes, sobre todo los que han venido trabajando en un tema relacionado con mm, aplicación práctica en una Y yo, población pequeña, por lo general no se trabaja haciendo una muestra estadística, que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros más nos enfocamos en la explicación propiamente de ese grupo que les va a servir a ustedes como sujetos que les van a brindar información. Ven, pero igual manera, dentro de la explicación de la sección, se explican los fundamentos asociados a lo que es determinación de muestra, no de una manera estadística. Entonces, vamos a ver. Primero partamos de lo que es la definición. ¿Qué son sujetos de información? Bueno, sujetos de información es toda aquella persona o entidad que tenga una representación, y en este caso nosotros consideramos representación física o jurídica, y que dentro de un universo les va a brindar a ustedes, va a brindarse a ustedes este, mm, va a brindarle a ustedes información para su proyecto. Entonces, por eso hablamos de representación física o jurídica, para que puedan considerar que en dado caso esté entrevistando a una persona y esta persona sea vocero de una entidad, entonces ahí, precisamente ahí, ese representante no está hablando por voz propia, sino por la empresa como tal, porque la empresa así lo decide. Esto es como cuando nosotros vemos, por ejemplo, en un canal de televisión la parte de noticias y dice, bueno, la entidad tal dio sus opiniones, pero esa entidad en realidad no es que es la entidad la que da sus opiniones, sino que es que hay una persona que está siendo nombrada como representante de la organización y entonces se le da a esa persona la potestad para que pueda expresar no sus opiniones, sino toda una explicación como tal, digamos, o su postura o la postura, pero hablando en términos de la organización. Entonces, cuando sucede eso, normalmente ya uno lo que incorpora dentro del documento es un sujeto jurídico que brinda esa información. Ven, ahí es cuando se trabaja con grupos jurídicos. Las personas físicas somos cualquier persona que ustedes consulten sobre el proyecto y les vaya a brindar información siempre que haya sido escogido bajo un proceso que esté asociado a lo que la metodología señala que debería hacerse. Ahora bien, los problemas principales para una persona investigadora como sujetos de información es que cuando inicia es a cuántas personas es suficiente consultarle, de qué tamaño debe ser, cuál debe ser el perfil de estos informantes, qué características tienen para poder validar que sea una muestra objetiva y además que sea una muestra que va a ser representativa para que en el documento de ustedes la información tenga validez. Ahora, lo importante también es establecer que no solamente hay un grupo poblacional, sino que pueden haber grupos poblacionales distintos. Y esos grupos poblacionales vamos a trabajar con muestras distintas. Esa explicación práctica es la que ustedes deben incorporar en el documento. Voy a poner un ejemplo. Normalmente, por simplicidad, los estudiantes terminan poniendo que es un solo grupo, pero vamos, ahí es donde yo les digo, bueno, entendamos bien qué significa un grupo poblacional.
Dentro de lo que es la estadística como tal, y no solo por la parte metodológica, sino lo que dice la teoría de la estadística, cuando hablamos de una población es porque hablamos de todo un grupo completo de personas, jurídicas o físicas, pero que comparten en sí alguna característica o rasgo. Entonces, ese rasgo que comparten, yo con eso lo logro determinar como un grupo poblacional. Y dentro de un proyecto pueden haber grupos poblacionales distintos. Y eso implica que deben haber muestras distintas. Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa, digamos de construcción, tengo por un lado tal vez el grupo poblacional clientes, que su rasgo es personas que han contratado servicio a la empresa y han recibido un servicio de la empresa. Y por otro lado puedo tener un grupo poblacional que son recursos de la empresa, o sea, las personas que trabajan en la empresa, que su rasgo es que son personas contratadas por la empresa. Entonces, normalmente hacen los estudiantes dicen que es un solo grupo poblacional y mezclan todo, y ahí es donde hay un error. ¿Por qué se separan los grupos poblacionales también? Porque a su vez, no es lo mismo que yo vaya a aplicar herramientas con un enfoque a un grupo que al otro, porque la información que puedo obtener de cada uno es distinto. Entonces aquí es donde ya vamos armando más el rompecabezas, porque anteriormente ya teníamos categorías. Ahora, queremos construir técnicas, pero la variable de esas personas o sujetos que nos van a servir de información es una variable independiente porque si bien yo hago la selección de la muestra, no la hago en función solo de las categorías, sino también de qué información puedo obtener. Entonces, con eso yo hago mi escogencia de grupos, pero a partir de esa escogencia de grupo y sabiendo yo la información que quiero obtener, establezco la construcción de las herramientas para que éstas obtengan la mayor cantidad de información de valor de estos grupos poblacionales dependiendo de lo que me puedan ayudar. Entonces, para construirles un ejemplo más concreto y me puedan seguir. Si yo tengo el grupo poblacional que mencioné de clientes de la empresa esta de construcción, yo no le podría ir a preguntar a ellos propiamente cuáles son las prácticas que ellos han visto que la organización ha hecho. Por ejemplo, preguntarles muy directamente, ¿qué creen ustedes del plan de gestión? Puede ser que a la persona nunca le mostraron un plan de gestión, entonces no conoce el tema. Entonces yo no le puedo hacer una pregunta a los clientes sobre algo interno de la empresa, porque eso interno de la empresa se maneja entre el grupo que trabaja y no se le muestra al cliente. Lo que uno puede preguntar al cliente en un caso como ese es, por ejemplo, cuáles son sus requisitos, qué es lo que le solicitó a la empresa, cuál ha sido su satisfacción, qué puntos o carencias encontró durante el desarrollo del proyecto en términos generales, porque como cliente que se está prestando para este estudio, su enfoque es a partir del servicio o producto que recibió y lo que valoraríamos es en términos generales su opinión, su perspectiva con respecto a lo que la empresa realizó como proyecto para él. Y de ahí, a partir de la aplicación de herramientas, entonces nosotros eso es lo que obtendríamos como resultado, como datos o información. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que la construcción de herramientas está con un objetivo asociado a las categorías, pero yo tengo que visualizar también a qué grupo poblacional se lo voy a aplicar para considerar también el tipo de herramienta, para considerar la validez que voy a obtener y para considerar realmente que puedo obtener esa información de ese grupo poblacional. Igual, pasa lo mismo. Si yo estoy trabajando con clientes y dentro de mi análisis o valoración, ya como investigador, es que los clientes se encuentran lejanos y yo no les voy a poder consultar así de fácil, entonces trataría de hacerles una encuesta porque tal vez para ellos es más fácil contestar la encuesta que esperar a que yo les haga una entrevista a cada uno. Ver, entonces ahí es donde ya empezamos la construcción del proceso metodológico más en forma, pero ocupábamos de las categorías para saber qué elemento es lo que vamos a estudiar para con eso plantear herramientas, pero el planteamiento de herramientas a su vez depende de saber cómo son los grupos poblacionales, qué elementos o limitaciones vamos a tener, cuál es su perfil, en qué nos pueden aportar y en qué no, y con eso entonces uno hace, no sé, como decir un tipo de diagrama
de coherencias o un diagrama para encontrar puntos en común y con eso terminar de construir las herramientas. Entonces, ¿qué pasa con el grupo poblacional y por qué es importante hacer una buena explicación en el documento? Ok, es importante hacer una muy buena explicación en el documento porque eso va a entender o va a ayudar a entender a la persona que lee el documento. Primero, en darle confianza que realmente fue un análisis concienzudo sobre ese grupo poblacional. No es un grupo que sacamos así al azar, sin ninguna preocupación, sin ningún criterio técnico a nivel de investigación y que no nos va a brindar más que alguna información no tan válida. Ven, entonces ahí es donde explicar muy bien cómo se define el grupo poblacional va a ayudar a ver que realmente hay un proceso de análisis, un proceso crítico y analítico para la escogencia de este grupo pensando en la mejor información que se puede obtener. Ok, entonces, hay dos tipos de muestras que uno puede trabajar o de población universo. Vamos a ver, por acá anda. Los dos modelos que existen son el probabilístico y el que le llamamos dirigido o no probabilístico. Ok, el modelo de muestreo probabilístico, que yo no pongo fórmulas aquí en la presentación porque simple y sencillamente la mayoría no lo requiere, pero está basado o fundamentado en lo que dice la teoría de estadística y probabilidad, que cualquier curso estadístico lo primero que le muestran a uno, y es que el probabilístico está asociado a tener una población representativa o una muestra representativa de ese universo de sujetos que llamamos población. Pero una vez que hemos definido las características para llegar a la población total. Por ejemplo, los tipos de estudios son distintos cuando cambia el tipo de muestra. Por ejemplo, cuando uno escucha un estudio del INEC asociado, no sé, a variables como condición socioeconómica de la población, entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de población Costa Rica completo. Entonces ahí tenemos que entender que hablamos de todo un universo que se llama población Costa Rica como tal, y se hace una muestra aleatoria de población Costa Rica porque solo estamos hablando de una variable, no estamos hablando de ninguna más, que nos vaya a seccionar al grupo de población y a partir de ahí se aplican, por ejemplo, criterios de confianza, dependiendo del tipo de distribución que se va a usar, una distribución Z, una distribución tipo Gauss, cuál es la distribución que se va a usar y con esa distribución se determinan grados de libertad, nivel de confianza, bueno, se me olvida cómo se llama la palabra, el más menos, por ejemplo, el grado de variabilidad de resultados, y asociado a la cantidad de población total, se aplica una fórmula específica, una fórmula que existe, y esos cálculos son los que le dicen a usted que, por ejemplo, de 5 millones de personas, tal vez con una muestra de 5.000 personas ya es suficiente para alcanzar un 95% de confianza con un más o menos de 3% de variabilidad, por ejemplo, porque sale a partir de la fórmula. Porque lo que dice, obviamente, la teoría es que conforme mayor cantidad de población en el estudio usemos más cercana a la muestra, a la población, vamos a tener menos rango de desconfianza. Pero sucede que hay un punto, porque esto es como un crecimiento exponencial, pero que llega a una asíntota en algún momento, que es que ya llega como a estabilizarse. Entonces ya ha pasado cierto nivel de población, la probabilidad de que los datos o resultados cambien y generen alguna condición distinta es mínima. O sea, significa que puedo yo hacer el esfuerzo de meter 20.000, 30.000 personas que al final va a tener el mismo grado de confianza que si hubiera usado 5.000. Y esos son los cálculos que hacen las empresas encuestadoras para definir el recurso o la cantidad de recursos que ustedes van a requerir para la cantidad de recursos que ustedes van a requerir para poder llevar a cabo ese estudio. Eso de manera probabilística, en donde, por ejemplo, ya ahí vienen otras cuestiones después a considerar en otro tipo de muestreos. Ese es el aleatorio simple. Agarro toda la población total y aplico una fórmula. Pero
Por ejemplo, hay estudios que están dirigidos a ciertos grupos poblacionales específicos. Ejemplo, ayer estábamos viendo una tesis que se presentó, que fue solicitado por la maestría como tesis, que era un tema de cuánto es el grado en que el programa de la maestría este, atiende las necesidades, ya sea de mercado y también de la formación profesional en proyectos. La muestra, en ese caso, como está asociado al programa del TEC, uno de los grupos poblacionales que nos interesa son graduados de la maestría del TEC. Entonces ya no es un aleatorio tan simple. O sea, yo a partir de una población total comencé a estratificar y yo entonces establecí un criterio que me reduce a crear una población total basado en ese criterio. Entonces, basado en ese criterio, yo establezco mi población total y ahí sí hago el aleatorio simple sobre esa población total. No hubo en este caso ninguna consideración de género ni nada, sino que era estudio simple para obtener la opinión de los graduandos en función de esto. Pero otro tipo de estudio, por ejemplo, pudo haber dicho que estamos haciendo un estudio para valorar las diferencias de oportunidades alcanzados por un tema de género, hombre o mujer, por ejemplo, o un tercer género. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahí entonces yo meto una segunda variable y yo tengo que comenzar a estratificar las diferentes poblaciones en función de los géneros que cada persona declare. Entonces, yo no puedo simplemente decir, mira, eran 2.000 personas, la muestra me decía que 500 y los 500 que me contestaron todos fueron hombres. No funciona así, porque entonces yo no tengo muestreo de parte, digamos, del género femenino. Lo que hay que determinar primero es cuál es el género declarado por cada uno. A partir de eso establecer esa población total, que puede ser, no sé, 2.000, 3.000 personas. ¿Cuánto porcentaje es hombre? ¿Cuánto porcentaje es mujer? ¿Cuánto porcentaje es otro género? Por ejemplo. Y entonces, con eso, lograr determinar la muestra que era 500 personas en el aleatorio simple. Entonces yo tendría que ser representativo de ese porcentaje. Si el 40% me dio femenino, entonces de los 500, el 40% deben ser mujeres. Si el 60% me dio masculino o el 70 o lo que haya salido, o el 20, entonces los 500 que me daba la muestra para hacer estadística, yo tendría que establecerlo porcentualmente. Ahí estoy haciendo un estratificado. Entonces, la definición de muestreo es muy importante saber qué es la población que andamos buscando, establecer los criterios y con ello poder llegar a construir los criterios que me van a permitir declarar los diferentes tipos de muestras que voy a usar. ¿Ven? Entonces eso es lo que pasa en la parte probabilística. En la parte no probabilística, el hecho o lo que sucede es diferente. En el no probabilístico es porque yo tengo una población pequeña. Ahora, ¿qué es una población pequeña en términos metodológicos, en criterios de confianza y demás? Ok, una población pequeña es aquella población donde si yo aplico en los criterios o la fórmula esta, grados de confianza, rangos de incertidumbre y demás, el valor de la muestra es igual al de la población. Más o menos las primeras diferencias entre población y muestra viene dándose como a partir de 300 personas, 400, por ahí anda. Si yo no me acuerdo mal. O sea, ya en 400 personas puede ser que la muestra me hable tal vez de unos 350 de los 400. Eso es lo que dice la aplicación práctica. Por eso es que ya en estudios más grandes, por ejemplo, 2.000 personas, ya comienza a agrandarse la brecha y viene a dar resultados como de 500. Por ejemplo, ven, pero, pero a nivel para una muestra no probabilística, que alguien me diga, mira, tu población son 100 personas, y si son 100 personas, la muestra debe ser 100, entonces ya pasamos al otro criterio, porque son los dos que están abajo. Si ustedes dicen, mira, la población total relacionada a proyectos en la empresa son 100 personas,
pero como criterio investigador yo sé que si aplico la muestra probabilística me va a obligar a que tendría que usar las 100 personas y yo tengo limitaciones de tiempo, limitaciones geográficas de ubicación de los colaboradores, limitaciones también de recursos para poder acceder a cierta parte de esta población, entonces establezco criterios por conveniencia o con lo que sería un muestreo intencional. Y lo cual no está mal para un proyecto que lo que busca no es una generalidad, sino sobre todo resolver un problema. Entonces, pongamos ejemplo, para que me entiendan de una manera más práctica. Yo trabajo en el INSS. Mi proyecto es para trabajar en el departamento de TI del INSS. Sí, la población del INSS son 2.000, 3.000 personas, pero por conveniencia, yo estoy trabajando los proyectos internos de un departamento. Por lo tanto, mi población inicial y verdadera población sería mi departamento de TI, porque ese departamento de TI es el responsable de esos proyectos y son los únicos que ejecutan las acciones de esos proyectos en la organización. Entonces, ¿yo para qué voy a incluir por criterio a otra persona de otro departamento si no se relaciona con este proyecto? Entonces, ya la población ya comienza a reducirse porque comienza a usar criterios como los del otro lado para comenzar a reducir primero la población. Ahora bien, llegué finalmente que la población total que se relaciona con proyectos son 30, por ejemplo. O sea, de esos, todo el mundo del INSS llegué a solo 30 personas. Porque también, digamos que el departamento tenía 200, pero por los mismos criterios, comienzo a ver que no todo el mundo trabaja en proyectos, que unas áreas son de soporte, nunca ven nada con proyectos, que la otra persona lo que está trabajando en TI es para, no sé, llevar los compras de TI, entonces su perfil no es tecnológico, es más un perfil de esto, lo único que conoce son las contrataciones que le hacen, no propiamente los proyectos. Bueno, entonces hay una serie de criterios que hacen que yo diga, finalmente llegué a 30 personas. Y vean que es muy similar a lo que expliqué el lunes sobre la técnica Prisma para buscar fuentes de información. Es lo mismo. Entonces, yo ya llegué a 30. Ahora bien, todavía como investigador, yo establezco que al hacer esos 30 o ¿cómo se llama? Al haber definido esa población de 30 personas, al haber definido esa población de 30 personas, comienzo a analizar perfiles. Yo sé que todos se relacionan con proyectos, pero puede ser que trabaje las 30 personas o puede ser que todavía haga otro criterio o separe las 30 personas por criterios para generar diferentes grupos poblacionales. Entonces puede ser que esas 30, 10 personas siempre trabajan como equipo de desarrollo. Entonces, ese va a ser mi grupo poblacional para equipo de desarrollo, 10. Otras 10 personas son los que trabajan, o 5 trabajan como Scrum Master. Bueno, eso lo separo como el grupo poblacional de Scrum Master. 3 de esas personas son de la gerencia, mi grupo poblacional gerencia, porque ellos no se meten en el desarrollo, pues sí ocupo preguntarle algo sobre los proyectos. Entonces los puedo separar por grupos poblacionales. Y a partir de eso yo comienzo a definir qué tipo de herramientas es la más conveniente por ciertas características. Pero lo que llegaba también el otro punto. Ok, 10 personas me sirven como equipo de desarrollo. Pero esas 10 personas, no sé, 3 personas viven en Liberia, 2 personas, no sé, allá en Ciudad Neily, y 5 personas las tengo aquí en el centro del país. Si bien es cierto, trabajamos bajo modelos virtuales y yo puedo hacer reuniones virtuales con ellos, puede ser. Dado caso, los de aquí si van por lo menos una o dos veces a la empresa, por decirlo de cierta manera. Entonces, como van ahí, yo por un criterio también de oportunidad, me sirve para entrevistarlos más, digamos, cara a cara, porque es la técnica que quiero usar. Entonces, de ahí surge mi criterio por conveniencia o una intencionalidad. Entonces, eso es lo que pasa cuando se trabaja con muestreos no probabilísticos. Son los criterios de la persona investigadora los que realmente determinan la cantidad de población. Ahora, obviamente, no va a ser una sola persona, porque si hacen un proyecto con solo una fuente de una persona, estamos mal. O sea, puede ser que sí, dependiendo de ciertos casos. Porque, por ejemplo, en pymes pequeñitas no van a haber tal vez más de 2 personas a quien consultar.
Pero en las pymes, sobre todo para casos de proyectos específicos, sí les recomiendo consultar a usuarios finales como parte de la muestra para poder obtener una información también desde afuera, sobre todo para la toma de requisitos, no para propiamente la elaboración en sí del proyecto o del plan, sino por el tema de requisitos. Eso es lo que yo tal vez les recomendaría para ampliar un poco más la muestra en ese tema. Ven, porque siempre hay requisitos, sean usuarios internos o sean usuarios externos que van a aplicar o utilizar el sistema o que requieren que el sistema le brinde algún soporte a cierto requerimiento de venta externo, por ejemplo. Entonces ahí es donde pueden ampliar un poco más lo que es la muestra para usar un perfil que no sea solo el recurso interno de la organización, porque ahí en las pymes pasa eso. Por ejemplo, fui tutor de una muchacha que trabajó un proyecto que era un marco de trabajo para una empresa de publicidad, donde la empresa de publicidad era la hermana, el cuñado y como tal vez 4 o 5 diseñadores gráficos. Ella me decía, bueno, los principales requerimientos de la empresa vienen de los 2 esposos familiares de ella, ¿ok? Los requerimientos técnicos vienen de estos 4, pero dice, pero yo siento que la población todavía es muy pequeña y le digo yo, ¿y los clientes de la empresa estarán anuentes a participar? Me dice, no lo había pensado. Le digo yo, bueno, considero que puede ser importante preguntar a una base de clientes que estén anuentes a participar, que es un criterio de oportunidad, para que ellos también, dentro de esas contrataciones de proyectos que les han venido haciendo a nivel publicitario, porque vamos a ver, la venta en publicidad, alguien puede decir, no, pero eso es operativo, depende, porque las campañas publicitarias no son tampoco como tan operativas, porque digamos, supongamos que llegó el BCR y quiso contratar una campaña hoy porque estamos en el día, no sé, como octubre, creo que es lo del cáncer de mama. Entonces, hacer una campaña porque quieren enfocar algún producto en función de eso y alguna campaña de apoyo o algo así, de responsabilidad social empresarial. El concepto que uso hoy, aunque puede ser que el otro año me vuelvan a contratar, no es el mismo concepto. Todos los años tiene que haber algún elemento diferente y genera condiciones distintas. El otro año puede ser que no tengan tanta plata y ya no quieran usar ciertos recursos y no quieren innovar con otro. Entonces, al final de cuentas, son proyectos porque esas contrataciones van generando personalizaciones que comienzan a generar una necesidad de verlo no bajo un perfil, digamos, como de Lego, de rompecabezas de bundles, sino que por otro lado tiene que comenzar a construir realmente eso, ya una solución muy concreta, y hay toda una fase de planificación, hay toda una fase de ejecución, hay que llevarlo a cabo, hay pruebas de concepto que mostrarle al cliente para que me valide los, digamos, no sé cómo es que se llama en la parte publicitaria, digamos, estas ideas previas que se le presentan, colores, gráficos, o sea, todo eso conlleva procesos. Hasta el tipo de enfoque puede ser muy distinto, ¿verdad? Proyectos más pequeños publicitarios puede ser un enfoque muy dinámico, pero los más grandes que se asocian a empresas grandes que ocupan, digamos, campañas contratadas con la ley de contratación, entonces puede ser que ya vaya con otro modelo. Hasta eso entra en el análisis. Entonces vean que la empresa realmente era pequeña, pero incluyó clientes. Creo que al final como 10 clientes aceptaron ser parte del estudio y entonces los clientes daban otra visión de lo que ellos pedían como requisito, qué era lo que ellos veían en el momento en que les atendían, cosas que tenían dudas. Y para los mismos dueños nunca habían hecho el voice of customer, o sea, la voz del cliente nunca la habían hecho. Entonces ven que ahí se creó otra muestra por conveniencia, pero con una intencionalidad fuerte que fue de utilidad para la empresa y después fue utilidad para el proyecto propiamente. ¿Ven? Y era una empresa pyme. Entonces, vean lo importante que viene el tema. Por eso es que no hay que cerrarse solamente a lo que tal vez, digamos, está fundamentado en la teoría, pero entendiendo cómo aplicar la teoría para llegar a una buena muestra como tal. Entonces, esos son los 2 tipos de muestreos que hay. Ahí devolviéndome un poco. Entonces, hay conceptos básicos que manejar. Si la muestra es pequeña, como les decía yo aquí, tengo un grupo poblacional de 2 personas, que es el grupo gerencial. Entonces, en realidad no estoy haciendo una muestra, porque ahí en realidad son las únicas 2 personas del grupo gerencial. Entonces ahí estoy censando al grupo gerencial. El censo es cuando se aplica la herramienta a todo el grupo poblacional, que en este caso el grupo poblacional gerencia eran 2 personas. El grupo poblacional diseñadores eran 4, como se excluyó a todos, entonces van los 4.
El grupo poblacional cliente no. La base de datos de ellos creo que andaba como 100 o 200 clientes y al final de cuentas solo se consultó como a 10. Ahí fue bajo una muestra intencionada. Esa explicación es la que queda en el documento de una manera muy práctica. Entonces yo, cuando uno ya redacta la sección de sujetos, no es poner teoría de probabilidad o estadística, no, es ser práctico en función del proyecto. Ejemplo, el proyecto a realizar se elaborará, o como se ha mencionado, en el Departamento de Tecnologías de Información del INSS. A partir de eso se determina que la población total que tiene el departamento de TI del INSS es de 200 personas, las cuales están divididos en estos grupos poblacionales, no sé, 25 soporte, taca, 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 taca. De los grupos poblacionales anteriores, únicamente se va a considerar los grupos, no sé, y uno los puede codificar, 1, 2, 3, 4, a veces, los grupos A, C y D, que son los grupos que bajo el criterio de tener responsabilidad en los proyectos han tenido participación en esto, se han encargado de llevarlos a cabo, gestionarlos o han sido parte del equipo de trabajo o también porque toman decisiones que van a hacer referencia a los necesitados a nivel o afectan el proyecto. De esos tres grupos poblacionales, se va a realizar un censo a este grupo y a este grupo, considerando que es una muestra de X cantidad de personas que las capacidades y recursos para poderlos alcanzar a todos, digamos, se tienen a mano, por decirlo de cierta manera, adicionalmente que se ubican geográficamente así, así, y se tiene acceso a esto y este grupo. La limitación que existe con el grupo A es que este grupo tiene que ser con restricciones de tiempo, horario, debido a sus diversas ocupaciones en función de, no sé, gerencia, X, Y, Z. Ahora bien, el otro grupo, digamos, el grupo C, que es el grupo que incluye, no sé, 20 personas, este grupo se va a trabajar únicamente con una muestra dirigida de, no sé, 10, porque se utilizaron criterios como de cercanía geográfica, experiencia en proyectos, taca, 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 o sea, toda la explicación para llegar finalmente a explicar esa muestra de censo. ¿Ven? Esa es la explicación práctica que ocupamos en el documento. Porque para venir a recetar todo lo que la teoría dice no hace sentido porque hey, para esa gracia están los libros. Aquí son secciones que van siendo prácticas en explicar el método que ustedes usaron. En el caso de algunos trabajando una idea desde el punto de vista más de un estudio tipo investigación como tal, y se ocupan muestras o grupos poblacionales, sí hay que desarrollar toda la parte probabilística y ahí hay que sentarse buen rato a definir bien los sujetos como tal de información. ¿Por qué? Porque en los proyectos que son dirigidos, digamos, a una solución específica de la empresa, ya ustedes en este momento que les he venido hablando ya tienen más o menos claro a quién le van a consultar. O sea, ya ustedes más o menos tienen ese grupo poblacional que ya lo han venido identificando, mis compañeros de departamento, si yo se lo estoy haciendo a otro departamento, bueno, los de ese departamento en primera instancia, el otro grupo de tal vez de gerencia, pero no gerencia como tal general, sino tal vez directores del departamento, coordinadores, ya ustedes más o menos lo tienen claro. Cuando se hace un estudio más del punto de vista teórico, que hay que comenzar a definir ciertos elementos para considerar que una muestra sea válida, sí hay que sentarse a pensar un poquito más, porque esa definición de muestra también incluye cuál es el tiempo y recurso que yo voy a tener para poder investigar eso. Digamos, cosa que hemos visto en algunos proyectos donde hemos venido o los estudiantes comienzan a consultar a nuestra población de egresados es que lastimosamente siento que uno ya por salir de un programa como estos no es que se quede ahí, que le llegue un correo y uno quiere contestar, o sea, no contesta o ha cambiado de correo o ya hay gente que digamos tiene más de, no sé, 15 años de graduado y tal vez ya ni siquiera se ubica y obviamente habrán algunos que tal vez hayan fallecido, ¿verdad? Que dentro de esa base de datos no necesariamente uno la sabe, tendría que tener otra base de datos para contraponerla contra la del Tribunal Supremo de Elecciones, cosa que normalmente uno no tiene ese control para poder hacer ese control cruzado desde una base que ya usted tiene, digamos, un Excel de todos los graduados.
Entonces ahí se presentan ciertas limitaciones, pero vean que esa parte, definición de muestra y población, para cuando son proyectos teóricos, conllevan más pensamiento. Y es una etapa bastante crítica porque hay que analizar muy bien. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, es que en mi proyecto yo voy a buscar la opinión de empresas. ¿Está bien? Pero ¿cuántas empresas hay en el país? ¿Cuántas empresas hacen proyectos en el país? Y si hablamos de empresas en general, hay pymes, hay empresas medianas, hay empresas grandes, hay transnacionales, otras de solo índole nacional, diferentes mercados, si lo querés trabajar en un mercado X, en un mercado Y. Entonces, vean que es como complejo el tema, sobre todo cuando dice quiero investigar el mercado. Entonces hay que buscar alguna manera de cómo es que se va a hacer el estudio del mercado, por ejemplo, o obtener esa voz del mercado para con ello poder establecer una verdadera muestra que sea representativa. ¿Ven? Entonces, vean que en la parte, o sea, los dos tipos de proyectos tienen su bemoles. Yo siempre he visto que la investigación teórica es la más complicada porque hay muchos elementos que son como pensando en estudios grandes o con generalidades y después de eso comienza a generar una serie de limitaciones o este, consideraciones de recursos, tiempo, sobre todo, para poderlo llevar a cabo. Eso para que lo tomen en cuenta. Entonces, para los que sí trabajan en función de una solución para una empresa, ya ustedes pueden ir pensando en esto. Eso sí, siguiendo el ejemplo que les mencioné. ¿Cómo termina más o menos esta sección? Pero no es obligatorio, pero digamos que es una forma finalmente de estructurar. Por ejemplo, poner aquí cuál va a ser el grupo poblacional, una tablita con un grupo poblacional, cantidad de personas, cuál es la característica de ese grupo, qué tipo de información se va a obtener. Si son grupos específicos, nada más como de roles por personas, no porque hay varios grupos poblacionales, sino que ustedes definen que es un solo grupo, entonces lo que uno puede trabajar es en función de cuáles son los roles de ese grupo, qué relación tienen con proyectos dentro de la organización y qué tipo de información van a obtener ustedes de ellos. O sea, la idea es hacer toda la explicación primero para luego aterrizar a la tabla como tal. Porque hay que verlo desde la perspectiva de gestión de proyectos como tal. O sea, estoy haciendo un proyecto para una solución en gestión de proyectos, pero yo requiero de sujetos que sea que me brinden información complementaria, que me brinden una visión, que me brinden su perspectiva o que tal vez tengan información que yo no conozco y me pueden ir agregando y entonces me van aportando valor para yo poder llegar a mi solución en función de la gestión de proyectos. ¿Ven? Ok, eso es más o menos la parte de sujetos. Entonces, vean, todos los muestreos no probabilísticos también a veces sucede, y eso es importante por lo que lo pongo aquí, que la muestra, si bien es cierto, ustedes como investigadores lo definen, a veces pasa que la gente también puede ser que por voluntad propia participe, pero puede ser que rechace. Entonces, en algunos casos tendremos que apelar a la voluntad de los compañeros y compañeras de una empresa para que les puedan a ustedes responder. Entonces, a veces sucede que hay muestreos que son voluntarios. Cuando hay, por ejemplo, como los muestreos farmacéuticos, que si bien es cierto, los muestreos, por ejemplo, para probar nuevos medicamentos, tienen que ser bastante estadísticos y demás, también nacen de la voluntad de las personas, ya para llegar a una cierta muestra crítica y saber efectos o no secundarios de un medicamento. Eso es como cuando a uno le llega y le dice el doctor, mira, bueno, a veces yo digo que es como un muestreo voluntario, no tan voluntario, ¿verdad? Porque lastimosamente, veámoslo así, si yo llego al doctor y no sé, tengo una patología grave, no sé, me dicen que por ejemplo cáncer, y el doctor me dice es que estamos probando una cura experimental así, así, obviamente juega la psiquis de la persona, y entonces va a decir, mira, tengo esto, eso no es curable, pero esto puede ser una esperanza, entonces ya juega un poco también, que ya no es tan voluntario, pero al nivel se ve voluntario porque la persona termina firmando un documento donde dice que voluntariamente se va a hacer como sujeto de estudio donde lastimosamente, no sé si ustedes saben, pasa que no se sabe si se le van a dar el medicamento o va a ser un placebo, porque acuérdense que aquí hay grupos de control. Entonces están los grupos a los que no se les da nada para ver cuál es la evolución versus los grupos que sí se le da, que sin saber muchas veces, porque tal vez no saben que no se les está dando medicamento,
y con eso entonces probar si realmente tiene efectos o no. A veces pasa eso. Entonces, eso es lo que normalmente le llaman acceder voluntariamente a un estudio. Y obviamente hay firmas en este tipo de estudios que le dicen fírmelo para que se diga que es voluntario. ¿Ven? Es igual, si en el caso de ustedes, usted en la organización nada más las personas le dicen muy voluntariamente, yo voy a ser parte de su estudio y soy parte de los proyectos, de acuerdo, puede ser una muestra también de sujetos voluntarios. Ven, pero eso es otro tipo de voluntariado diferente al que les acabo de comentar. Están los que son por conveniencia, cuando se hace cuotas, que era lo que yo les decía, el ejercicio también de saber las divisiones de grupos poblacionales por género, si fuera el caso, si el proyecto lo ocupara, pero obviamente la mayoría de los casos de ustedes no se van a poner a seccionar por género porque no es una variable de estudio de ustedes. Ustedes están solucionando un problema, si en el departamento hay 8 hombres, 2 mujeres, o hay 8 mujeres y 2 hombres, y con esa población se trabaja. No es tampoco un asunto, por ejemplo, de géneros, o no es de cuotas. Lo que sí uno podría tal vez establecer y crear, en vez de pacientes por cuotas, sino cuotas, son roles de trabajo. Por ejemplo, quiénes asumen como Scrum Master, quiénes asumen como equipo de proyecto, quiénes son los que asumen como Product Owner, quiénes por otro lado trabajan a nivel gerencial, y entonces los puedo separar de esa manera. Ok. Aquí hay algunos otros también que aparecen por ahí, pero nada más es como para que ustedes tengan una visión general. ¿Cuáles son los criterios más importantes que deben de considerar? Uno, que el criterio que ustedes están usando realmente sea objetivo y fundamentado. Bueno, alguien podría decir, pero hey, si esos son los que tengo, porque los tengo a la par, por conveniencia, hasta cierto punto está fundamentado, porque hay un criterio de conveniencia de ustedes, un criterio de conveniencia de ustedes, que les va a permitir poder acceder a esas personas. Entonces también es un tema de razonabilidad por limitación de tiempo y demás, y entonces ya es un criterio objetivo también de oportunidad para poderlo realizar, pero sabiendo que esas personas siempre es porque pueden dar criterio importante, ¿verdad? Si no van a, si, o sea, por meter una persona solo por rellenar y tener según ustedes más muestra, pero la persona realmente no cumple ningún papel importante, entonces ahí sí los criterios están fallando. Ahora, que haya una representatividad no significa igualdad. O sea, cuando uno dice que por lo menos sea representativo, es que en el caso de ustedes realmente represente ya sea la visión de los clientes o represente realmente la visión de la empresa o represente como tal y que con eso que ustedes están obteniendo información haya una representación como tal en función de la necesidad del proyecto. ¿Ven? Entonces no siempre tiene que ser igualdad en todo, no, no, no es igualdad, es un tema de que la información que ustedes puedan presentar parta del hecho de que por ser representativo, la forma en cómo hicieron, la escogen y con criterio fundamentado realmente va a ser información de valor. Y por último, tratar de evitar saturación. ¿A qué me refiero? Vamos a ver, al inicio ustedes puede ser que no sé, decidieron trabajar con un grupo de 10 personas. Y les voy a poner el caso para ver qué decisión tomarían ustedes. De esas 10 personas, se supone que yo les doy un tiempo para contestar una encuesta de, no sé, 1 o 2 semanas. 1 o 2 semanas les voy a dar de chance. A la primera semana me respondieron 3. Doy tiempo o amplío a una segunda semana. Llego a la segunda semana con 6. Pregunta, ¿qué harían ustedes? ¿Amplían el tiempo para tratar de conseguir los 10 o comienzan a analizar esos 6? Bueno, en mi caso, es que todo depende de cuánto tiempo, ¿verdad? Pero Ujú. en mi caso yo empezaría a analizar esos 6. Ok. ¿Alguno que Profe, diga? yo no Ajá, analizaría, perdón. porque si ya en ese tiempo, yo analizaría, porque si ya en ese tiempo no conseguía gente, pareciera que estoy forzando el análisis. Ok, a eso es lo que quería llegar, aunque cualquier respuesta es buena. Lo que acaba de decir Rolando y lo que acaba de decir Amanda es como más bien lo más viable. Lo que pasa es que ojalá se acuerden de esto porque en el momento del estrés de ustedes, ¿cómo es posible? Me quedé con 6, no son todos, no, no ocupan más. Yo recomendaría, en ese caso, comiencen a analizar resultados y si ustedes vieron que con esos 6 ya se repite una tendencia,
Esa tendencia es, por ejemplo, ustedes preguntaron sobre herramientas específicas. La empresa utiliza acta de constitución o un documento que dé inicio formal al proyecto y los 6 respondieron que no. Voy a irme ya hacia la parte subjetiva, porque obviamente no los voy a poner a hacer cálculos, nadie los va a poner a hacer cálculos, pero el punto es, si ya 6 me dijeron que no, de una muestra de 10, ya la verdad es que de ahí a que cambien con los otros 4 puede ser que aparezca 1 o 2, pero finalmente me va a aparecer siempre que un porcentaje mayor al 50% ya me dijeron que la empresa no usa nada. Entonces, ese es el tercer punto, evitar saturación. O sea, si ya vamos obteniendo un cierto criterio de respuesta y contra el tiempo de ustedes tienen que aplicar la herramienta y no se ha respondido completamente por parte de todos los que inicialmente dijeron que sí, tampoco es el fin del mundo. De ahí no, se analiza con esos 6 y si se encuentra una tendencia dentro del tema de investigación está más que justificado el por qué no es necesaria las demás respuestas. Por ejemplo, ayer en ese proyecto que estábamos analizando, la muchacha al final solo obtuvo 45 respuestas como de 300 que se planteaba, como muestra inicial. Bueno, yo de mi parte no le hice comentarios a esos 45 porque va un tema de esfuerzo, ¿verdad? Y si los 300 no contestaron, se amplió el tiempo y no, ya vamos con los 45. O sea, se cerró y ya, no, ya no hay más tiempo, va con 45. Pero, por ejemplo, véanlo de esta manera, y Milton se lo reafirmó. Bueno, y ahí, aunque no contestaron la muestra representativa que tal vez esperaba, esa voz de 45 personas es importante escucharla. Entonces, no llegamos a la saturación, la estudiante logró continuar y aún así obtiene resultados porque los resultados de las 45 personas ya generaron una tendencia, porque eran respuestas muy similares de las 45 personas. O sea, habían algunas diferencias, pero en términos generales no era que uno decía blanco, el otro verde y el otro amarillo, no, uno era blanco, el otro era blanco hueso, el otro era blanco ostra y el otro era blanco perla, o sea, todos eran blanco, algunas tonalidades distintas, pero en sí el cuerpo de respuestas, tal vez que el elemento más general, sigue siendo que venía en una temática muy definida con una tendencia. Entonces los 45 sí te representan unas respuestas válidas porque claramente hay una tendencia. El problema es que ahí sí pasa lo siguiente, por eso era la respuesta de Amanda y Rolando. Yo analizo los 6. Si yo sí veo que hay una disparidad o una cuestión donde no se ve una tendencia clara, porque unos me dicen que sí, otros que no, entonces ahí hay dos caminos, realmente esperar a las demás personas y hacer lo imposible para lograr conseguir la información o aplicar una segunda técnica que ya no tiene que ver con personas, sino algo más específico como revisión de documentos, de expedientes de proyectos, de dado caso que se pueda revisar. Y de ahí entonces, bajo el criterio de ustedes de análisis, hacer una triangulación hacia lo que dicen las personas y no para encontrar mentirosos, no, pero sí para ver realmente por dónde anda la realidad. Ven, entonces ahí es donde viene más bien el utilizar una segunda técnica para la comprobación de estos resultados iniciales. Entonces eso es lo que significa el tercer punto de evitar la saturación. O sea, aquí hay que a veces tomar decisiones muy prácticas. Ese es el punto importante a nivel de la técnica de investigación en la parte de metodología. Entonces, esos son los criterios más importantes para escoger sujetos. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta? Todo claro No. de mi parte. Todo claro con la parte de sujetos. Lo que quiero que les quede claro es que no les estamos pidiendo, ¿cómo se llama? Trabajar con la teoría. No es un tema de teoría, es un tema que hagan un desarrollo realmente práctico, explicativo hacia los proyectos de cada uno de ustedes, de cómo van a escoger o de dónde salió la escogencia de la muestra o población que les va a que van a utilizar para el proyecto. Rodolfo, Bueno, Rodolfo. Profe, ¿cómo le va? Una consulta. ¿todo bien? En este caso que uno hace un planteamiento de una posible fuente de información, ¿hay que tener alguna confirmación así leve de que se pueda dar, pensando en que en el futuro tal vez no se pueda desarrollar Ok, de vamos a parte de ver. la empresa? Eso te iba a decir, dentro del curso
como nosotros, como tal. Vamos a ver, dentro de este curso no, porque aquí no lo trabajamos, ¿verdad? La sección. Estamos claros en eso. O sea, esto no es de los entregables de este curso. Eso sí, Correcto. estamos claros, ok. Para el siguiente curso, obviamente, ustedes son los que conocen su empresa. Ya ahí, para respaldo de ustedes, sí, se supone, ¿verdad? Que ustedes tienen que tener alguna confirmación por parte de la empresa de alguna manera que les ayude o a confirmar que les van a ayudar o van a tener apoyo, se supone. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué sí puede suceder? Puede suceder lo siguiente. Usted hizo una propuesta en el otro curso sobre cómo va a ser la población y demás. Si en el desarrollo se ocupa un cambio, entonces usted viene y actualiza finalmente cómo fue el grupo poblacional que finalmente salió. Entonces usted actualiza acá. Ahora, lo del apoyo de la empresa es algo que ustedes ya tienen que ir trabajando en función de que realmente ya les van a dar un apoyo. Pero ya en este tipo de proyectos estemos claros. Normalmente sucede que hoy te dicen que sí, mañana puede ser que cambien de opinión y ya no te van a dar tanta respuesta o ese tipo de cosas. Por eso lo importante es poder trabajar con diferentes fuentes y que ustedes desde ahorita, que ya comenzaron a trabajar la propuesta, puedan comenzar a evaluar realmente si hay o no hay apertura de parte de las organizaciones donde trabaja para el proyecto de ustedes. Entonces eso lo tienen que valorar ustedes. Nosotros como tecnológico, como maestría, no les pedimos una carta de las empresas porque se supone que al presentarlo ustedes es porque ustedes ya vienen con el apoyo de la empresa, ¿verdad? Entonces, nosotros como no es aquella como pasa en bachillerato y licenciatura, o no sé si todavía se trabaja así, que antes, por ejemplo, bachillerato y licenciatura, las empresas les pedían una carta y todo, pero porque venía asociado que los estudiantes también recibían en su momento una ayuda económica y una póliza por parte de la empresa. O, por ejemplo, otra universidad que yo conozco, que es privada, sobre todo para bachillerato y licenciatura, que se les piden prácticas dirigidas, si esa universidad, por ejemplo, ya y le solicita a la empresa mandar una carta porque lo importante es ver o la misma empresa solicita ciertas cosas a la universidad porque, por ejemplo, uno de los temas más importantes de una persona dentro de la empresa, pero externa a la empresa, es, por ejemplo, si ocupa un seguro. Por ejemplo, yo les hablo de una universidad que da mecatrónica. Y si el estudiante va a ir a trabajar con máquinas, con tornos y con cosas así en la empresa, y que la empresa o la persona tenga, ¿cómo se llama? Una póliza que lo proteja en dado caso. Entonces, si la póliza viene como por parte de la póliza estudiantil o la póliza viene por parte de la empresa al incluir a esa persona que es fuera del rango laboral. Lo que pasa es que ustedes normalmente, como ya trabajan en la propia empresa, y entonces hay cosas de ese tipo que no se consideran, ¿verdad? Listo, profe, Ujú, gracias. con gusto. Rolando. Profe, perdón, aquí estoy. Vamos a ver, yo tengo una población en toda la organización de, digamos, que 150 trabajadores. Ajá, Eh, Esos 50 trabajadores están distribuidos en, cargado mucho, 8 jefaturas. Jefaturas que por su rol y se les asigna todo, ¿verdad? Incluso los ajá. proyectos. Eso sería una buena justificación para esto del maestro. Sí, perfectamente, pero después de ahí yo te diría, y por recomendaciones, ok, de esos 150, ¿cuántos están distribuidos por cada una de las 8, verdad? No sé si estarán equitativamente distribuidos, que era lo que decía el punto. No es que es igualdad, sino representativo. Entonces, el caso Uh -huh. tuyo puede ser que esos 8 estén todos equitativamente de 15 a 20 personas por cada uno, o puede ser que en una hayan 40 y en otra hayan 20. Bueno, entonces dependiendo de eso, y también va a haber otro criterio que usted debería tomar en cuenta. ¿Cuál área es la que hace también más proyectos? Okay. Porque la que hace más proyectos o tiene proyectos más complejos puede tener un mayor peso a nivel de representación. ¿Ves ahí donde empieza el análisis suyo para crear esa muestra dirigida? Porque yo no la siento una muestra tampoco probabilística por el mismo tema del tiempo que tenés para hacer el proyecto. Imagínese usted con el tema que tiene para hacer, el tiempo que tiene para hacer el proyecto, que se ponga a tratar de buscar a los 150 y hacer un censo. No terminas nunca, ¿verdad? Sería imposible. Entonces, vea los criterios que usted puede usar. Uno, la cantidad de personas por departamento. En cada departamento realmente ubicar quiénes son los que realmente ejecutan proyectos, porque puede ser que de esos 30 o 40 por departamento, nada más trabajen un 50% en proyectos o un 10%.
Como puede ser que sea todo, no sé cómo está la situación, pero para que usted lo valore. Pero también, a su vez, el otro punto que usted puede valorar es cuáles departamentos son los que llevan la mayor carga de proyectos, porque entonces tal vez esos departamentos son los que están más urgidos y necesitados y pueden brindarte más requisitos. Porque si hay un departamento que le doy un proyecto una vez al año y otro departamento me tiene que trabajar hasta 10 proyectos al año, y lo que me puede dar ese departamento que tiene más experiencia por esos 10 proyectos al año que el otro que solo me da uno, es abismal, ¿verdad? Porque el uno te puede decir, ¿cómo es uno por año? Sí, tal vez no le interesa tanto el tema, unos requisitos ahí de por medio, algunas cosas, pero no le urge. Pero un departamento de estos 8 que tal vez trabaje 10 proyectos y 50% del tiempo de sus personas es para hacer proyectos, estaría más urgido. Entonces te puede dar más información, ¿ves? Entonces esos son los criterios con los que usted juega para poder tomar una decisión sobre cómo hacer la distribución de la muestra entre los 8 si ocupas a los 8. Ok, gracias. Ujú. Entonces, vea, va muy a criterio de ustedes, pero vea que está fundamentado en lo que dice precisamente la teoría, porque la teoría dice, el investigador propone criterios objetivos. Ya, y vea los criterios objetivos que estamos usando, ¿verdad? Carga de trabajo, distribución de personal, y ya con eso tenés 2 criterios bajo los cuales queda bastante justificado tu distribución de eso. Y un tercer criterio, el tiempo, ¿verdad? Que tenés para hacer el proyecto. Entonces, eso es válido. Lo que vos acabas de decir son términos válidos si sabes explicarlos y utilizarlos en el documento. ¿Alguna otra consulta adicional? Ok. Si no hay consultas, entonces, fuentes de información. Esta es la sección 3.3. Aquí ya no pasamos de personas, ahora vamos a hablar de documentos. Entonces, también la diferencia, sujetos, personas, fuentes, documentos de índole físico, digitales, multimedia, diferentes tipos. Esas fuentes de información son materiales como archivos de consulta, publicaciones, artículos, informes que muchos de ustedes ocupan en sus proyectos, tanto internos como ente externo, todo eso son fuentes de información. Entonces nosotros tenemos que verlo desde el punto de vista documental. Eso es lo que son fuentes de información, todo lo que tiene que ver con la parte documental. Ahora bien, la parte de fuentes, nosotros solicitamos que ustedes lo trabajen o logren clasificar las fuentes en 2 tipos, primarias y secundarias. Hay unas clasificaciones que hablan hasta de terciarias, pero no nos vamos a meter en eso. Igual que sujetos, lo que se ocupa a nivel de fuentes de información es que ustedes expliquen cuáles son las fuentes que finalmente utilizan en el documento, valorando, categorizándolas entre primarias y secundarias. Las fuentes de información, cómo se obtienen, ya más o menos lo vimos en el marco teórico. O sea, ya es bajo aquel procedimiento tipo Prisma, por ejemplo, o algún otro método que ustedes quieran usar de revisión bibliográfica, y bajo ese método de revisión bibliográfica, entonces ustedes, ¿cómo se llama? Puedan obtener ese conjunto de fuentes. Esa es la obtención. Ahora, después de eso, el proceso es explicar aquí, en esta fuente, cómo se clasifican y en función de qué criterios. En el tema de fuentes primarias y secundarias existen 2 tipos de criterios distintos. Digamos que hay una semejanza entre lo que busca el criterio y el resultado final, digamos, que se propone. ¿A qué me refiero con eso? Vean, una fuente puede ser primaria desde lo que, por ejemplo, la mayoría de los autores en el área de metodología dicen, es cuando es un documento o una fuente que se generó, pero que no necesariamente requiere de una validación, ya que es un estudio original, o sea, un tema específico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos de un informe de Contraloría, viene de la fuente primaria. Directamente fue elaborado por la Contraloría con estudios propios de la Contraloría,
bajo su metodología, o sea, es algo completamente hecho por un solo ente bajo sus propios métodos, y eso es lo que llamaríamos una clase, un documento primario. Un documento secundario es que es proveniente de otros estudios anteriores. Por ejemplo, hay artículos que son de fuentes primarias y artículos de fuentes secundarias. Un artículo de fuente primaria es un artículo original hecho por el autor a partir de una investigación propia y que entonces presenta sus resultados. Por ejemplo, la mayoría de artículos que a veces uno publica y que están asociadas a investigaciones propias dentro del, digamos, yo en el ámbito académico, entonces son investigaciones primarias. Uno obviamente, hay un estudio de fuentes y demás para fundamentar ciertas cosas, pero el proyecto en sí, la fuente se vuelve primaria porque es una fuente de información desarrollada a partir de los datos de uno. Las fuentes secundarias es que vienen provenientes de estudios anteriores o experimentos que fueron validados o teorías que fueron aplicadas o validadas. Y entonces, por ejemplo, eso es como los artículos de revisión. Cuando se hace un artículo de revisión entre, por ejemplo, fuentes sobre un tema o algo así, que son esos artículos que hablan de, por ejemplo, cómo ha cambiado, no sé, la gestión de proyectos de los últimos 15 años y se basa únicamente en revisar documentos, marcos de referencia y demás, eso es un estudio más secundario. O sea, tiene su origen secundario porque está fundamentado en estudios anteriores. Esa es la primera clasificación. Hay un segundo que se utiliza sobre todo en las investigaciones aplicadas, que es el criterio de asociación del tema o de la fuente con respecto al tema. Ejemplo, un documento o informe de la Contraloría puede ser primario para ustedes porque es su origen en este momento para determinar el problema de investigación o como base para el problema de investigación. A futuro, por ejemplo, un marco de buenas prácticas puede quedar simplemente como una información o fuente secundaria, no solo porque tal vez no la aplico, sino que simplemente me sirvió de referencia para ciertos aspectos más de una manera complementaria. Entonces, fue una fuente que yo utilicé en el documento pensando simplemente en que me validara ciertos elementos de información, pero nunca porque vaya a ser necesaria 100% del proyecto. O sea, el día de mañana, yo usé esa fuente o la pude haber cambiado por otra que igual el resultado no me afecta. Mientras que también la fuente primaria sí es una fuente que sí o sí hay que desarrollar o hay que utilizar en el proyecto. Bueno, o sea, sin esa fuente, por ejemplo, yo no hubiera podido desarrollar el proyecto. Esta clasificación ya y descripción final, si bien en el otro curso se hace una descripción, la viene uno determinando en su totalidad ya en la parte final cuando está todo el resultado hecho. Porque, por ejemplo, ahorita algunos pueden decir, no sé, el PMBOK es mi fuente primaria por algunos elementos del marco teórico, pero ya propiamente el desarrollo de la solución, ahí donde ya ustedes desarrollan la solución, esa información no fue primaria, porque finalmente no se decidieron usar por características de los proyectos o del proyecto algún elemento más tipo ágil, y si bien se usó el PMBOK para algunos conceptos del marco teórico, no queda como fuente primaria porque no fue la base o con lo que ustedes ocuparon para desarrollar la solución. Entonces, por ejemplo, yo tengo un desarrollo o una empresa que tiene proyectos que cuando yo hago el análisis de características llego a determinar que son proyectos realmente que hasta por la herramienta de idoneidad me da que son ágiles. Ok, pero yo inicialmente, por ejemplo, en el marco teórico, para agregar cierta información sobre conceptos básicos de proyectos, usé el PMBOK para agregar algunas definiciones de proyecto, algunas definiciones de gestión, algunos elementos que me hablan de habilidades del director de proyecto, y ahí yo usé esa fuente de información. Y esa fuente de información en el marco teórico me fue útil. Pero en el desarrollo de la solución como tal, finalmente cuando hice los análisis, el marco que más me sirvió y que fue primario para mi persona fue, por ejemplo, Scrum, porque me asociaba más a la solución Scrum.
Entonces, en ese caso, el Penbook queda como una fuente secundaria y Scrum queda como la fuente primaria. Más que se relacionó más con el tema o tiene la información más relevante de apoyo para hacer la solución del proyecto, o sea, con respecto al proyecto. ¿Ven? Entonces, esos son los dos criterios que existen para el tema de primario y secundario. Dime, Amanda. Sí, por ejemplo, documentos de la organización como actas o minutas que son parte de las fuentes que uno va a investigar, ¿también se consideran acá o Sí, es también se otra? consideran acá. Igual irían Ok. como ya sea fuente primaria, casi que Ujú. son primarias en ambos casos. Primaria por el primer criterio porque no son de validación, ¿verdad? Son de la fuente Exacto, original. Y exacto. segundo, para tu proyecto son necesarias porque Ujú. sin esas actas tal vez vos no hubieras definido el problema. Pero Ajá. también se te vuelven primarias porque a la hora de hacer el análisis de documentación del capítulo 4, de esas actas vos pudiste sacar información que te permitiera llegar al análisis para obtener oportunidades de mejora, brechas que se Ajá. ubican en esos documentos y eso te da pie después para poder crear la solución. Entonces ves que en ese caso esas actas en ambos criterios termina siendo una fuente primaria. Sí, exacto. Ujú. Rolando. Profe, consulta. Vamos a ver. Todo va, antes de hacer la investigación, que hay una baja madurez, una baja cultura de proyectos, y entonces eso, la información que yo pueda conseguir o recabar, me va a servir para evidenciar las causas, los efectos. Ajá, Pero, ahorita para el problema. ajá, exacto. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo, digamos, un tercer objetivo de revisión de literatura y estoy analizando empresas con una baja madurez que implementaron gestión de proyectos y por ahí, digamos que no los utilizaron? Eso queda como una fuente secundaria. Y si no hay primarias, ¿cómo hacemos en este caso? Es que igual, porque vos tendrías, es que vamos a ver, las fuentes primarias y secundarias no es en función de la temática de estudio, sino en función de todo el proyecto. Entonces, vos sí tenés fuentes primarias. Vos me acabas de decir, para los primeros temas hay fuentes primarias. El estudio de esas de mercado, para tu proyecto, todas esas fuentes serían secundarias. ¿Por qué son secundarias? Porque usted los está usando como referencia. Si encontró algo que le sirve, véngase, ¿verdad? Pero si al final de cuentas de ese estudio usted lo que se da cuenta es que todas las empresas trabajan, digamos, no hay como un criterio estándar o no hay algo entre ellas que yo lo pueda poner como que todas tuvieron un mismo comportamiento, sino que al final lo que me arrojó el estudio es que cada empresa comenzó a determinar su propio camino y su propio camino y su propio camino, y a usted lo que le queda es que entonces usted le va a tocar determinar su propio camino, y toda esa parte de ese estudio de mercado para las empresas y termina siendo realmente un estudio o un complemento a lo suyo, que lo único que le determinó fue que haga como usted le corresponda, como usted crea, ¿verdad? Porque eso fue para lo que te sirvió. Entonces, al final, la información fue complementaria y lo único para lo que me puede servir después podría ser para de ahí tomar algunas ideas, pero no porque haya como ahí es que se me va la palabra, no hay como un consenso de que eso es lo que usted tiene que aplicar, porque usted puede cambiar en lo que quiere aplicar. Entonces, el tema de fuentes primarias y secundarias no va asociado a cada temática, sino que va asociado realmente al resultado final en el proyecto. Entonces, cuando yo hablo de clasificación primaria secundaria, es en función de todo el proyecto. Entonces, tu proyecto siempre tiene fuentes primarias. Este tema es porque puede ser un tema más bien secundario. ¿Ves? Ok, gracias. Ujú. Ok, entonces, ¿eso qué es lo que hay que trabajar en fuentes de información? De igual manera, es una reacción práctica, no es una reacción teórica. Yo les explico los criterios, pero ustedes la reacción es práctica. O sea, la reacción de ustedes es, ok, las fuentes de información del proyecto son fuentes de información relacionadas a documentación interna, informes de entes contralores, por ejemplo, si lo ocuparan, normativa legal, artículos de investigación, marcos de referencia sobre buenas prácticas, X, Y, Z. Estas fuentes se clasifican como primarias por el criterio tal y tal y tal, y dentro de estas fuentes primarias se ubica y entonces ya ustedes ponen cuál es esa clasificación, primero nivel de prosa, ubicación de estas, y después lo que se les pide es ojalá tal vez construir un tipo de cuadro resumen donde yo pueda poner más o menos una síntesis de cuál es la clase de fuente asociada al tipo primario y un ejemplo y una información o la información que brinda ese tipo. Ahora, como les mencionaba, por ejemplo,
Yo puedo tener informes de auditoría como clase de fuente, pero en la parte secundaria también puede aparecerme informes de auditoría, porque puede ser que hay unos informes que sí son primarios para mi investigación y otros informes que no. Entonces era el caso que yo le mencionaba a Rolando. Ese estudio que hace sobre ciertas empresas puede ser que sean solo secundarios, pero si ubica una empresa que está muy relacionada al caso suyo y lo quiere usar como base y le va a servir para mucho, o sea, lo va a tomar como base para su proyecto, entonces específicamente ese caso pasa a ser una fuente primaria. Estas tablas son dinámicas. Entonces, lo que ustedes hacen en el otro curso es una versión inicial, porque volvemos al mismo concepto del tema de la parte cualitativa. Esto también es un poco dinámico, porque va a pasar que conforme yo voy desarrollando el proyecto, puedo encontrar otros elementos, a como puede ser que saque otros que al principio pensé que me iban a servir y otros no. Esa es la diferencia del cualitativo. Si yo hiciera la investigación experimental tipo cuantitativo, ustedes no pueden hacer eso. Porque si, por ejemplo, ustedes vienen a demostrar una hipótesis asociada a un modelo que está asociado a alguna teoría y yo estoy demostrando un experimento a partir de eso, entonces yo no puedo cambiar en el camino ni de modelos ni de fuentes, porque son las que me sustentaron el inicio. Pero aquí sí, porque aquí es muy dinámico. Por ejemplo, normalmente los estudiantes vienen y dicen, es que como la mayoría que vi fue PMI, algunos creen que todo es PMI, no todos. Gracias a Dios ya ha venido cambiando porque ya han venido viendo el tema ágil, pero antes consideraban que todo el mundo era PMI. Entonces inician el proyecto y todo lo veían de cierta manera. Pero en el desarrollo se van dando cuenta que no era PMI, sino que hay otros elementos a considerar. Y entonces ya no es una fuente primaria, sino que se convierte en una fuente secundaria. ¿Ven? Y entonces ya mi fuente primaria se vuelve mi modelo o mi marco. Entonces, eso es lo que puede pasar porque es un modelo dinámico, sumamente un modelo muy dinámico, el tema cualitativo, y entonces siempre va a haber esa variedad. La versión que ustedes vayan a hacer en el otro curso va a ser una versión 1. La versión real, final, va a ser la versión cuando ya termina el proyecto completo, donde ustedes ya toman la determinación finalmente que sí queda como fuente primaria y que queda como fuente secundaria. Y no se asusten, como les digo, informes pueden ser tanto primarios como secundarios. El caso que Rolando menciona puede ser que toda esa parte quede como secundaria al final, puede ser. Es parte de la dinámica que tiene un enfoque cualitativo en este tipo de casos. ¿Estamos? Ok, ya aquí les puse algunas definiciones generales que ya se las había mencionado también en función de esto. Y luego de eso, ejemplos de fuentes primarias y secundarias. Aquí aparece un ejemplo de ese libro de fuentes terciarias que ustedes no van a ocupar, porque nosotros no clasificamos en terciario, pero es que a veces hay, digamos, directorios de empresas, catálogos de libros, o dependiendo del estudio, yo hago índices de índices. Entonces ahí es donde se llama terciario. Pero en el caso de ustedes no, por el tipo de investigación y demás, nos centramos en primario y secundario. Entonces es para que no se estresen tanto. ¿Cuáles son recomendaciones finales? Ok, céntrese en primario y secundario. Vayan siendo ordenados en obtener las diferentes fuentes de información, cómo los van acomodando, cómo lo van organizando. Eh, esta parte, no se asusten, o sea, si no aparece cierto tipo de fuente o no lo logran asociar o lo asocian ahorita y después tienen que cambiarlo, no se asusten. La sección no está escrita en piedra, es muy dinámica. Entonces sepan que aquí el tema importante es realmente ubicar fuentes objetivas, eso sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahí sí en el tema de fuentes tengamos cuidado. Por ejemplo, no van a poner el blog del primer persona que escribió sobre proyectos, porque no. Ya si toman fuentes de un blog o algo así, tienen que ser fuentes que uno pueda realmente demostrar que son objetivos, o sea, que podemos demostrar su credibilidad. Entonces, si vamos a usar fuentes de blog o de ciertos sitios que vengan de personas que uno puede considerar expertos en el campo y así son reconocidos, por ejemplo, si fuera el caso. Otras fuentes como Wikipedia y eso no se recomienda, porque, por ejemplo, en Wikipedia, las plataformas wiki, sobre todo Wikipedia, yo no sé si ahora con acceso o no, pero antes, por ejemplo, son de modificación libre. Y lastimosamente puede ser que si bien la mayoría de la información que se ha puesto ahí realmente es de gente sensata que va cargando información, hay gente que por hacer bromas o lo que sea a veces pone una tontera.
pero esos controles no son inmediatos, o sea, no hay un control de la plataforma porque es de conocimiento libre, porque eso es lo que busca una plataforma tipo wiki, como un almacenamiento conocimiento libre. Entonces ahí yo lo que les diría es que siempre busquen sobre todo, y para eso está el tema de referencias bibliográficas, como les expliqué en Prisma, los repositorios de información donde sí son fuentes objetivas. Eso es lo que yo les recomiendo, y para que no pasen penurias, y utilizar la técnica que les mostré en la clase pasada el lunes, para que sea un proceso más estructurado y ordenado. Y siempre recuérdense ir actualizando. No es en todo para lo último, porque si no se vuelve muy cansado el tema. ¿Está bien? Esto es parte de la bibliografía. Si no sé si tendrán dudas, consultas. De mi parte no, profe, gracias. Muy bien, Ok. gracias. Ok, vean, son las 6:49. El tema de técnica sí nos lleva alguito de tiempo. Entonces, como hora y media, para no cansarlo, porque si no llegaría como hasta las 8 y algo, voy a darles un receso ahorita, entre las 6:50 a más o menos 7:15. 7:15, 7:20. Ya empiezo 7:20, ya para ver la primera parte de técnicas, y esperaría como a las 8:30 estar parando para quedarme atendiendo unos 3 o 4 compañeros que ya tengo como 2 o 3 ahí de camino. Entonces eso se los menciono al final. Entonces sería darle receso de aquí 25 o 30 minutos para que si quieren comer algo, descansar un poco, y después de ahí continuamos con la parte técnica. ¿Estamos? Profe, Sí, Rolando, sí. otra vez. Yo Dime, estoy en Rolando. esa lista, ¿verdad? No la he hecho, ahorita voy. Yo sé que tengo como 2 o 3, porque sí me escribieron ahora, entonces ahora vemos a ver los que me acuerdo, ¿está bien? Ya, pues yo estaba de la semana pasada, entonces Ah, solo iba a entonces sí, tomarlo en cuenta. ok, Gracias. de acuerdo. Chao. Bien. Listo, paro grabación.